honrarte, Señor, con nuestros labios, pero ayúdanos, Padre Santo, cada día a honrarte con nuestra propia vida, con nuestras acciones, Señor, en todo momento, Padre bendito. Aleluya. Pero en esta hora, Señor, se ha llegado la hora de tu palabra, Padre Santo. Por favor, Señor, toma mis labios. Solamente soy ese instrumento, Señor, que si usted no lo usa, Padre bendito, simplemente, Señor, inútil soy, bendito Dios. Aleluya. Me pongo en sus benditas manos, Señor, para que tu palabra fluya, Señor, hacia el corazón de mis hermanos, Padre bendito, y tu Santo Espíritu sea el que convenza, Señor, cada corazón, Señor, porque yo no lo puedo hacer, Señor, solamente tú, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya, amén, amén y amén. Amén. Santo, poderoso Dios. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a hablar sobre la ley, ¿verdad? Voy a explicar algunos puntos sobre las funciones de la ley. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios nos dejó la ley? Amén. Comenzamos, ¿verdad? Leyendo el Salmo 148. Si ustedes pusieron atención, ¿verdad? Ahí en el 6 dice la palabra de Dios: los hizo ser eternamente y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada. Amén. Poderoso Señor. ¿De qué está hablando aquí el Salmo? Está hablando de la creación. Amén. Está hablando de los cielos, está hablando de las alturas, está hablando de los ángeles, está hablando de las estrellas, está hablando del sol y la luna. Pero en el 6 dice: y les puso ley. Imagínense que el sol o las estrellas se rebelaran, no quisieran cumplir la ley. Amén. ¿Qué sería de la tierra? Que dijera el sol: hoy no voy a salir porque no se me da la gana salir. Nos quedamos en la oscuridad. Sí. Santo. Entonces dice: les puso ley. Esta palabra, mis hermanos, o sea, les puso ley. Él, nuestro Señor, así lo decretó, así lo dijo, y así funciona la creación. Amén. Amén. El mar le puso un límite y de ahí no pasa. ¿Cómo nos explicamos que el mar tiene un límite, llega hasta donde tiene que llegar? No, hombre. Entonces imagínate, si todas las cosas tienen ley, entonces para nosotros, ¿para qué nos sirve la ley? Santo. Aleluya. Entonces, mis hermanos, como primer punto, ¿verdad? La ley se nos dio para que la cumplamos, sino para que está ahí, para que la cumplamos. Pero ¿cómo lo tenemos que cumplir? Eso es lo que vamos a ver hoy. Amén. Dios nos dio su ley para que nosotros, los cristianos, entendamos cuál es el estándar o cuál es el modelo de su justicia. Si Dios nos dice, por ejemplo, si Dios nos dice no mentirás, es porque Dios quiere que vivamos unas vidas verdaderamente en justicia, unas vidas justas. Amén. Esa es una ley de Dios. Cuando Él dijo no mentirás, no robarás, es una ley de Dios. No matarás. No matarás. Amén. Entonces, es una ley de Dios. Nos lo puso para que la cumplamos. Por eso está ahí. ¿Sí? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Santo, poderoso Señor. Entonces, Él puso ese modelo, ese estándar. Amén. Ese modelo que nosotros tenemos que seguir. Esa es la justicia de Dios. Poderoso Señor. Entonces, ese es como primer punto, como introducción. El segundo punto, mis hermanos, ¿qué función tiene la ley en el Nuevo Testamento? Bueno, como el segundo punto, pues la ley da el conocimiento del pecado.
la ley da el conocimiento del pecado. Amén. Aleluya. Un día voy a hablar por lo que es la ley moral, la ley moral y la ley ceremonial. Son tres divisiones, ¿verdad? Que hay. Un día voy a hablar de eso, pero hoy vamos a hablar, ¿verdad? La ley da el conocimiento del pecado, ¿sí? O sea, la ley en el Nuevo Testamento tiene como función, es para que nosotros conozcamos, tengamos conocimiento del pecado, de nuestros pecados. O sea que uno conoce su pecado por medio de la ley. Y ahorita lo vamos a comprobar, con Romanos capítulo 3, verso 20. Amén. Santo, aleluya. Estábamos leyendo este salmo y digo, qué tremendo, qué tremendo. Cómo la creación obedece la ley y no sale de su eje, no sale de lo que Dios le dijo que se quedara. Pero nosotros los seres humanos cada rato nos rebelamos. Y nosotros no obedecemos. Poderoso Señor. Entonces, o sea, es un ejemplo, la verdad es un ejemplo que podemos ver que ellos no se rebelan y el ser humano se revela. Amén. Romanos 20, ¿qué dice hermano Josué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Aleluya. Romanos 3, 20. Sí. Aleluya, bendito sea el Señor. El 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, Amén. delante de Él, Sí. porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. ¿Por qué digo que por la ley tenemos el conocimiento del pecado? Ya que por la ley, por medio de la ley, viene el conocimiento del pecado. Amén. Aleluya. Entonces, por medio de la ley, que Dios nos dejó la ley, podemos conocer el pecado. Porque de hecho del Romanos 3, 19, 20, solo que lo tengo en otra versión, por eso dice el 19, ahora bien sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Escuchen, todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues, ¿por qué? Porque la función de la ley, amén, sí, porque la ley, o sea, su función es darnos el conocimiento de nuestro pecado. Entonces, el apóstol Pablo afirma, ¿verdad?, que ninguna persona puede ser justificada delante de Dios a través de las obras de la ley. Por eso es que es un poco, pues no es un poco, ¿verdad? Uno le entiende, pero la gente que se guía o hace en su doctrina, ¿verdad?, sobre la ley, dice, pues qué tremendo, ¿verdad? Sí, porque la ley no nos puede justificar. Amén. Sí, la ley no nos justifica, porque nuestras obras no son justificadas a través de las obras de la ley. O sea, y la justificación, cuando habla de la justificación, se refiere a la acción de Dios, o sea, se refiere a esa acción de Dios, a ese hecho de Dios de declarar a una persona justa a través de la fe en Jesucristo. Nosotros somos justificados porque hemos creído, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Juan 3, 17 creo que dice que el que no cree ya ha sido condenado. Amén. ¿Por qué? Porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, la justificación viene por creer, no por hacer. Esa es la función de la ley. La ley solamente nos sirve para que nosotros nos demos cuenta de qué tan mal estamos. Ahorita lo comprobamos más con la palabra.
Amén. ¿De qué tan mal estamos? Bendito sea el Señor. Y al vernos, ¿verdad?, que estamos mal, pues tenemos que dirigir nuestra vista, ¿verdad?, al único que nos puede justificar. ¿Y quién es el que nos puede justificar? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, cuando habla de la justificación, se refiere a la acción de Dios de declarar a una persona justa solamente a través de la fe en Jesucristo. Sí, según el apóstol Pablo, dice, esta justificación no se basa en las obras de la ley, sino en la fe en Cristo. Romanos 3:28. Ahora sí ya están en Romanos 3:28. Aleluya, Dios. Aleluya. Me voy a ir un poco despacio para que mi hermano Leobardo lo encuentre. Amén. Y podamos leer. También Betel lo encuentre. ¿Ya lo encontraste, Betel? Amén. Que le encuentre a mi hermano Leobardo para ir leyendo, ¿verdad? Amén. Santo, poderoso Dios. Aleluya. ¿Ya lo tiene mi hermano Leobardo? Amén. Amén. Lo puede leer Betelita porque ya está bien parada, bien firme como soldada. Poderoso Señor. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por eso es que es imposible que si, pues hay otras religiones que dicen, pues no debes de tomar café, es imposible que no tome café y me salve. O sea, no es por no tomar café me voy a salvar, no es por no tomar coca me voy a salvar, no es por dejarme, pues los hombres dejarse la barba se van a salvar. O sea, no, es por la fe. O sea, por eso es que eso es bastante, pues, o sea, dices, ¿cómo pueden creer algo así? O sea, ¿de dónde se les ha entrado? ¿Por qué? Amén. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Porque sí, o sea, que no lo crea uno, pues hay personas que dicen, no, pues si no hay que tomar café porque pues si no nos salvamos. Fíjense, no, ya a mí el café me encanta, dijera la hermana sí no podría ser, creo que eso de la profecía, no podría ser de la profecía porque pues le gusta el café, ¿verdad? Que el de la profecía no le gusta, no toma café. No toman café porque dicen que es pecado. Santo. Entonces podemos ver, dice. Es Entonces, pecado para tomar, es pecado que no toma. Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Santo. Entonces en la ley tenemos el conocimiento, conocemos nuestro pecado. Esto significa, mis hermanos, que la ley nos muestra nuestra incapacidad de cumplir los mandamientos de Dios. Y eso nos enseña o nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Amén. Por eso es que en el Antiguo Testamento, amén, nadie fue salvo como ahora. Amén, como ahora. Antes solamente sus pecados eran cubiertos por los sacrificios que hacían. Ahora cuando venimos a Cristo, somos lavados, somos limpiados, somos justificados y regenerados y de ahí somos salvos. Por eso ahora el que muere decimos que está en la presencia del Señor. Se fue con el Señor. Por eso decimos así, porque en el Antiguo Testamento nadie podía ir al cielo hasta que Cristo muriera. ¿Sí? Entonces cuando Cristo vino, es cuando se cumplió, ¿verdad?, esta palabra. Y dice que los que morían antes estaban en el seno de Abraham, que es a un lado del infierno, donde estaba partido por un abismo. Y cuando Cristo vino, pues todos los llevó, pero era necesario que muriera Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, la ley nos muestra nuestra propia depravación o nuestro propio pecado,
y nos lleva a buscar la gracia y la justicia que solo encontramos en Cristo. Aleluya. Pues aquí, ¿verdad? Esta palabra nos exhorta que nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? Que nos examinemos por la ley, ¿sí? La ley puede ayudarnos a comprender el plan de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Para eso es la ley también. Nos puede ayudar para comprender el plan de Dios. Pero nunca nos justifica ante el Señor. Solo Cristo puede hacernos justos delante de Dios. Amén. Por eso este verso, ¿verdad?, que empezamos leyendo, Romanos 3:20, pues debe ser o tenemos que tener, ¿verdad?, en constante, en nuestro recuerdo. Siempre tenemos que estar recordando, ¿verdad?, la necesidad que tenemos en Jesucristo para que Jesucristo nos pueda justificar. Sí, porque ya que nuestras obras, o sea, lo que hagamos y nuestras acciones no nos pueden salvar. Amén. O sea, pero no me confunda, ¿verdad? El que es salvo tiene que tener las obras, pero primero tiene que ser salvo y luego vienen las obras. No diga, ahora ya soy, bueno, ya que la hermana dijo, pues que por fe y pues ya soy cristiano y pues ya no tengo que hacer nada. No, primero eres salvo por fe. Por gracia eres justificado por fe. Después de ahí vienen las obras, porque en Santiago dice que le decía, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Entonces la fe tiene obras, pero después. Así que no se me confunda ahí. Amén. Aleluya. ¿Sí? En realidad nuestras obras, no nos salvamos por las obras que hagamos. Nos salvamos porque hemos creído en Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Y hemos confiado en su gracia. Bendito sea el Señor. Y en el sacrificio, ¿verdad?, tan grande que hizo. Entonces, Romanos 7:7. Romanos 7:7. Espero me esté explicando, ¿verdad?, un poquito sobre la ley. 7:7. Les quisiera poner a participar, ¿verdad?, preguntarles. Romanos 7:7. ¿Ya lo tienen todos? Amén. ¿Ya lo tiene mi hermano Leobardo? Amén. ¿Lo puede leer mi hermano Leobardo? Capítulo 7, verso 7. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aleluya. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. O sea, la ley es buena. Pero dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. ¿Sí? O sea, así que solo lo recto, lo derechito, ¿verdad?, descubre lo torcido. Así también, solo mediante el conocimiento de la ley podemos llegar a tener conocimiento, ¿verdad?, de nuestro pecado, a tener esa convicción y después tener esa verdadera conversión. Y podemos ver, ¿verdad?, que aquí el apóstol Pablo cita el último de los mandamientos, que es el que tiene que ver con los malos deseos. Amén. El que cuando dice no codiciarás, Éxodo 20:17. Si el apóstol Pablo toma, ¿verdad?, del Éxodo 20:17, donde dice no codiciarás,
Si alguien me lo puede buscar. Amén. Éxodo 20:17. Entonces el apóstol Pablo se toma y dice, yo no supiera que codiciar es malo si la ley no lo dijera. ¿Sí? Pero en los 10 mandamientos dice, no codiciarás. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, yo sé que codiciar es pecado porque la ley lo dice. Para eso es la ley. Esa es la función de la ley. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aleluya. ¿Sí? Entonces, la ley es buena porque nos enseña. ¿Sí? Esa es la ley de Dios. La ley de Dios. También es conocido la ley de Moisés. Amén. Entonces, la ley nos enseña, por eso, como les decía, dice el apóstol Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás, pues yo no supiera que eso es pecado. Pero yo sé que eso es pecado porque la ley lo dice. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, podemos ver, ¿verdad?, que esta ley tiene que ver con el corazón, con los deseos del corazón, que viene de adentro, que no se ven por fuera, ¿verdad? Por fuera, pues podemos lucir así hasta con gel, mi peinadito, ¿verdad? Sí, pero no se ve el corazón. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo fue en el Sermón del Monte al corazón. Insistió en el corazón. Todos los malos deseos, todos los malos pensamientos, todas las cosas, dice, salen del corazón. Mateo 5:17, ¿verdad? Ahí es donde nos dice, esos deseos son los que contribuyen, ¿verdad?, en la malicia, que salen del corazón hacia lo externo, hacia afuera. De ahí es la insistencia de nuestro Señor Jesucristo, que el pecado del interior, ¿sí?, entonces, el pecado está en el corazón. Mateo 5:17. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 5:17? Vamos a verlo así como que de pasadita. Amén. Aleluya. Dice que de la abundancia del corazón. 5:17, ¿lo estás leyendo? No, es el 15, no sé. No sé, 5:17. A ver, Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Amén. Amén. ¿Es Sí. esa? Sí, amén, sí. Entonces sí podemos ver que Jesús insistía, por eso él decía, o sea, yo no vine a quitar la ley, yo no vine a terminar con la ley. O sea, él insistía, ¿verdad?, que los malos deseos vienen del corazón. Antes de eso, lo que estaba leyendo mi hermana Lucy, atrás de eso es lo que él estaba diciendo. O sea, no vine a quitar la ley es buena porque les enseña lo que es malo. Amén. Esa es la función de la ley en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Entonces, otra función de la ley, el punto 3, dice que la ley cierra la boca del pecador. Vamos a ver por qué. Aleluya. Porque no le permite, ¿verdad?, a sí mismo justificarse. Vamos a ver primera de Juan 3:4. ¿Sí? Entonces la ley cierra la boca del pecador. ¿Sí? Porque la ley, mis hermanos, como le decía, si la ley no lo dijera, entonces la ley se compara igual como el espejo. ¿Sí? Como el espejo. Esa perfecta ley moral de Dios. En el espejo uno se puede ver exactamente como Dios nos ve, en el espejo de la ley. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Aleluya. Entonces, la ley es el espejo de la perfecta ley moral de Dios, mis hermanos. Amén. Uno puede verse exactamente como Dios nos ve, como cuando nosotros nos miramos en un espejo.
¿sí? La ley es el espejo de Dios. Así lo tenemos que ver. Bendito sea el Señor, porque ahí nos vemos todo. Amén. El que lo tenga lo puede leer. Primera de Juan 3:4. ¿Se lo tiene, hermano José? Bedelita, sí. Fuerte. Aleluya. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aleluya. Sé que la ley, este verso lo estaba estudiando un poquito en la mañana y es tremendo, ¿verdad? La infracción, porque a veces ya generalizamos pues como el pecado de tanto que lo decimos, ya casi como que no le damos mucha importancia. No le damos mucha importancia. Lo daré, si Dios permite, en 8 días para poder abundar, ¿verdad?, en la infracción. ¿Qué es infracción? ¿Qué es infringir? Aleluya. Entonces dice, la ley cierra la boca del pecado, ya que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea que la ley, mis hermanos, hace que el pecado abunde, según Primera de Juan 3:4. Amén. ¿Qué nos dice ahí en Primera de Juan 3? Es lo que acabamos de leer ya. Esa es la infracción de la ley. Sí, entonces dice, cualquier infracción de la ley es pecado. Así que al señalarle, ¿verdad?, al pecador la ley de Dios, o nosotros mismos, ¿verdad?, cuando la ley de Dios nos señala, nos muestra nuestros propios pecados uno por uno. Cuando nosotros nos vamos a los 10 mandamientos, a citar cada uno de los mandamientos, ¿verdad?, a veces uno dice, no, pues yo soy una buena persona, no ofendo a nadie, me porto bien, sí, pero cuando dice, pues no has mentido hoy, ayer, en 8 días, sí, entonces ahí ya también hay, ves que dice no mentiras, ahí ya estás mintiendo, ya estás faltando un mandamiento, ¿sí? Entonces ya hay ahí una falta, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice que si faltamos en una, pues faltamos en todas. Amén. Entonces por eso es que dice que la ley cierra toda boca, ¿sí? Entonces ahí no podemos decir ya nada, nos quedamos callados, porque somos culpables. De una o de otra, somos culpables. Bendito sea el Señor. Así que, y por ejemplo, esto también te va a servir mucho, porque esto también se nos enseñó, ¿verdad?, cuando estuvimos en el estudio de las misiones y no sé qué. Esto lo podemos usar para evangelizar allá afuera. Amén. Se llama, de hecho, se llama, creo, el test de los 10 mandamientos. Sí, lo podemos usar porque, por lo general, allá afuera la gente siempre te dice, no, pues yo soy buena persona, yo no he pecado. Bueno, una mentirita chiquita he dicho, pero pues, ¿quién no dice mentiras? Dice la gente, no. Sí, una mentirita blanca. ¿Quién no dice mentira? ¿Quién no ha robado un dulce? Todos. ¿Sí? Entonces ahí, pero la palabra de Dios dice que aunque sea una mentira chiquita, es pecado, ¿sí? O aunque sea te hayas robado un dulce, la palabra de Dios dice que eso es robar.
y es pecado. Entonces, por eso es que la ley también nos sirve. Dice que la ley cierra la boca del pecador. Eso es pecado. O sea, ¿cómo se le llama el que miente? Mentiroso. ¿Y qué dice la palabra de los mentirosos? Entonces, si uno falla, pues ya entonces la ley te cierra la boca. Ya no te puedes justificar. Ese es uno de los puntos para lo que sirve la ley. Amén. No nos podemos justificar nosotros mismos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Romanos 5:20. Para eso es la ley, mis hermanos. Para eso es la ley. No para que no tomemos café, no para que no tomes coca, no para que no comas puerco, no para, o sea, lo que la palabra no prohíbe. Sí, lo que la palabra, no para que no comas alitas, no para que no comas pescado o camarones, porque muchos no comen camarones, creo, porque dicen que tiene alas. Los judíos no sé. comen camarones. Bueno, ellos es otra historia, ¿verdad? Pero nosotros los gentiles, Podemos comer todo. pues dice que todo el Señor lo ha santificado. No le llames impuro lo que Él ha santificado. ¿Amén? No, lo que no Romanos podemos 5. comer es la sangre. Porque ese sí directamente lo prohíbe la palabra, porque en la sangre está la vida, dice la palabra. Amén. Romanos 5:20. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Entonces la ley se introdujo, o tenemos la ley, o la función de la ley es para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. ¿Cómo podemos entender esto? Como lo que les acabo de decir, amén. ¿Sí? A veces dice uno, yo no he hecho nada, o sea, yo pues no he ofendido a nadie, no soy buena persona, me porto bien, ¿sí? Pero cuando uno se mira en la radiografía de los 10 mandamientos, ¿es verdad que no has fallado ninguno? Ahí es donde te das cuenta que el pecado del ser humano es mucho, sobreabunda el pecado, ¿sí? Es mucho pecado, no te puedes justificar, ¿sí? Por eso dice que donde abundó el pecado, cuando te miras en ese plan, en ese espejo de la ley, y tú ves que el pecado es mucho lo que has cometido, entonces tú ves que dice, sobreabunda la gracia de Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que la gracia de Dios es mayor que tu pecado. Amén. La gracia de Dios es mucho más grande que tu pecado. O sea, que si tú te arrepientes, la gracia de Dios, eso quita todo. Por eso sobreabunda la gracia donde hay mucho pecado. Amén. Entonces la gracia de Dios nos hace justos. Bendito sea el Señor. No, muchos esta cita lo han entendido mal. Porque dice, bueno, porque dice pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase. Bueno, pues entonces peco, porque la gracia es sobreabunda. Y no es así. Cuando nosotros nos vemos en la radiografía de los 10 mandamientos, vemos que nuestro pecado es mucho, pero la gracia es mucho mayor que el pecado. Amén. Aleluya. Entonces la gracia de Dios sobreabunda en el pecador. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos tenemos que ver, ¿verdad? O el pecador se tiene que ver en el espejo de la ley. ¿Sí? El pecado abunda, pero vemos la gracia de Dios mucho más grande que el pecado. La gracia es mucho mayor. Entonces la ley, mis hermanos, nos muestra, aleluya, a cada pecador le muestra, ¿verdad?, que no hay salida. O sea, no tiene salida por sí solo, ni mucho menos por la ley, para el pecador. No tiene otra alternativa para el pecador.
y se ve a sí mismo que es mucho, ¿verdad? El pecado, y dice, pues no, y entonces ¿ahora qué hago? O sea, la ley le muestra que ha pecado mucho y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley apunta a una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Allá está tu perdón, ¿sí? Allá está el que te puede justificar. La ley solamente te puede mostrar el pecado, pero Jesucristo es el que te puede perdonar y justificar. Amén. Amén. Aleluya. Esa es la función de la ley. La función de la ley en el Nuevo Testamento. Mostrarnos, ¿verdad? Aleluya. Que solamente el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo nos puede perdonar y limpiar. Porque no tenemos otra alternativa. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos, y pues el pecador no le queda de otra más que aceptar, humillarse, pedir perdón, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, para que lo limpie y lo lave de sus pecados. Amén. Aleluya. Y con ese nuevo conocimiento, con ese conocimiento que adquirimos por medio de la ley, ¿verdad? ¿Sí? El pecador pues empieza a tener ese conocimiento y empieza a tener ese temor a Dios. ¿Sí? Ese temor a Dios, porque empieza a conocer el pecado, su pecado. Amén. Amén. Entonces empieza a tener el temor a Dios, temor pues al castigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya razona, ya sabe. Así como cuando nos miramos en el espejo, tú piensas que estás bien limpio, pero cuando te miras en el espejo dices, ¿qué pasó aquí? Me comí un mango, me comí, no sé, una naranja y ando como frijoles, pues, ya en todo caso, ¿verdad? Sí, pero piensas que no te embarraste y te ves en el espejo, no, pues sí. Pero si no te miras en el espejo, piensas que estás limpio y así te sales y dices, ¿y ahora qué le pasó? Entonces, así es la ley, para mirarnos en la ley, Para ver nuestro pecado, ¿no? mirar nuestro pecado y ir a Cristo. Aleluya. Aleluya. Esa es la función de la ley, mis hermanos. Bendito sea el Señor. También dice, ¿verdad?, que la ley es como un ayo. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Santo, poderoso Señor. Yo pensé que ya estaba terminando, pero ahorita me voy a ir rápido ya. No. Gálatas 3:24. No hay prisa. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Nada más son 2 puntitos ahorita. Tenemos la vida. Bendito sea el Señor. La ley es un ayo. Gálatas 3:24. Entre más rápido me ayuden, más rápido avanzamos. Porque si platicamos, menos avanzamos. Gálatas, si alguien ya lo tiene. Mi hermano Leobardo, si ya lo En el tiene. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Amén. Entonces, nuestro ayo, yo pues antes yo digo, ay Dios santo, ¿y esto qué es? Digo, menos mal, ¿verdad?, que hay otras versiones ahora de la Biblia y pues ya vas entendiendo. Ayo quiere decir nuestra guía, ¿sí? O nuestro instructor, nuestra guía, ¿sí? O sea que Dios usa la ley para llevar al pecador a la cruz de Cristo, lo guía a la cruz de Cristo, ¿sí? Aleluya, para la salvación, ¿verdad? Por la fe, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que la ley es como les vuelvo a repetir, ¿verdad?, como nuestro espejo espiritual, porque en ella podemos ver exactamente como Dios nos ve. Cuando uno se mira en el espejo, ¿verdad?,
Así como le decía, si pensamos que estamos limpios, si no nos miramos en el espejo, pues pensamos que estamos limpios, pero nos miramos en el espejo y vemos pues, ya que los cabellos parados, y ahora que pasó ahí, pues ya te echas un poquito de agua, ¿verdad? Amén. Entonces, miras la imperfección, miras lo que no está bien en tu persona a través del espejo. Así es con la ley. Miras el pecado que mora en ti, que hay en ti. Aleluya, esa es la función. Entonces, entonces la ley es nuestra guía. O sea, nos guía a la cruz de Cristo. Amén. Amén. A la cruz de Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces la ley de Dios es el espejo para ayudarle al pecador a ver su problema. Santiago, capítulo 1, 23 y 25. Santiago. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santo. Considero que no tiene, ¿verdad? Bueno, más bien no hay que explicarlo, está muy explicable, ¿verdad? Pero lo voy a explicar tantito. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Dice, porque si alguno es oidor, ahorita todos estamos oyendo. Amén. Todos estamos oyendo lo que Dios dice. No son mis palabras, es palabra de Dios. ¿Sí? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, o sea que oye, pero no hace, le da igual al salir de la puerta, le da lo mismo lo que oyó. ¿Sí? Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? O sea que a veces te miras, ¿no? Pero sales, se te olvidó cómo te pareces, cómo te ves. Así mismo, el que nada más oye y no hace, o sea, de nada sirve que oigas. La cosa aquí es hacer, es practicar, ¿verdad? Aleluya. El 24 dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, bueno, el que se vio en el espejo, ¿verdad? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, amén. O sea, es mirar atentamente en esta perfecta ley, ¿verdad? Y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Amén. Digo, porque no nos sirve de nada escuchar sermón tras sermón, estudio tras estudio, martes, miércoles, domingo, el tiempo que tenemos, ¿verdad? Los estudios, la prédica. Pero si salimos de esa puerta y se nos olvida y hacemos lo que se nos antoja, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Pero el que practica, el que hace, el que oye y hace, este será dichoso, será feliz en lo que hace. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso comencé diciéndole, ¿verdad?, el salmo que acabamos de leer, que leímos. Si la creación de Dios, la naturaleza, obedece a Dios, y nosotros
Amén. Que somos seres pensantes. Dios nos hizo especiales. Dios nos hizo con razonamiento más que cualquier otro ser de esta tierra. Amén. Entonces, mis hermanos, de verdad, la palabra, como digo, la ley se hizo para obedecer, para ver en dónde estamos fallando. Y hay en quién ir, hay a quién ir, a Cristo. Amén. Amén. Pero verdaderamente un arrepentimiento, mis hermanos, el arrepentimiento es darse la media vuelta. Arrepentimiento quiere decir, es que no lo voy a volver a hacer. Porque si yo me arrepiento hoy y mañana lo vuelvo a hacer, eso no se llama arrepentimiento. Eso se llama estar jugando con Dios. Amén. El arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Entonces, si la ley me enseña, si la ley me dice cuál es el pecado que hay en mí, pero también me dice a quién debo de ir. Amén. Amén. Entonces, toda la creación se sujeta, menos la humanidad. Qué tremendo es eso, de verdad. Qué tremendo. ¿Sí? Y nosotros que tenemos razonamiento. Bendito sea el Señor. Ahí dejamos el otro punto para en 8 días. Primero Dios. Amén. Dios les bendiga.